me ves? Yo te veo, ¿tú no me ves a mí? Toda la pantalla como trabada. A Sí. ver, pero nos escuchamos, ¿sí? Yo te veo bien, ahora te veo y además te escucho, o sea, las dos cosas. Fantástico, entonces. Pero espérate, ahora quiero asegurarme de que la gente nos está escuchando y nos está viendo. Vale. Entonces, por favor, si alguien puede confirmar que nos está viendo, ¿tú no me ves a mí? Yo a ti ahora te veo, lo que pasa que no veo el chat porque se me quedó abierta una ventana de Instagram que no sé qué es, pero bueno. Vale, pues ahora dicen que se ve y se escucha bien. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, hemos conseguido ya entre todos. Muchas gracias, muchas Fantástico. gracias. Pues bueno, pues vamos a empezar como teníamos planificado y ya está. Adelante. Gracias, Robert, por estar aquí. Bueno, al final, pues la bienvenida me la das tú a tu canal en vez de yo a donde íbamos a hacer el directo. Y bueno, esto, pues agradecerte que vengas a poner un poco de luz sobre todos estos temas que tienen que ver con el futuro de los niños y de las niñas. Es un tema que a muchos padres, madres, educadores, pues nos tiene pues muchas veces preocupados. Entonces yo he recopilado algunas preguntas de distintas personas y también otras pues que las he formulado yo misma para hacerte y para que comentemos un poquitito toda esta situación. Así que Perfecto. si te parece bien, empezamos. Normalmente yo las preguntas las voy haciendo de manera muy fluida, pero esta vez me las he apuntado porque eran muchas. Perfecto, está muy bien también así. Organización, que estamos con energía libre y eso también viene muy bien. Fantástico. Me han preguntado, bueno, en primer lugar, ¿qué tan limitador o potenciador es hacer la carta natal a nuestros hijos? A ver, hacerlas en sí mismo es muy potenciador. Lo que ocurre es que todo depende también de la mirada que tenga el astrólogo, los prejuicios que pueda tener, o sea que en un sentido dado, si el astrólogo tiene muchos prejuicios, tiene muchas creencias limitantes, pues obviamente puede condicionar negativamente la lectura de carta. O sea que eso hay que considerar el factor humano. Si hablamos de la parte, o sea, digamos que la lectura es correcta, es buena, realmente es muy potenciador, porque realmente la carta lo que te está diciendo es cuál es la esencia del niño o de la niña, o sea, te está diciendo cuál es la estructura base. Si respetas eso no te puedes equivocar. Si respetas lo que el individuo trae esencial y estructuralmente, no habrá error. Otra cosa es, claro, cuando hacemos una carta a un bebé, por ejemplo, y proyectamos, por ejemplo, futuras profesiones, tenemos que intuir el mercado laboral dentro de 20 años, que a saber cómo va a ser. O sea, es tremendo, eso es muy complicado. Entonces, hay que tener en cuenta esa limitación cognitiva y predictiva que tenemos cuando nos proyectamos 20 años vista. Entonces, más o menos tratamos de proyectar lo que va a ser un futuro profesional parecido al que conocemos, pero ignoramos completamente cómo será ese entorno concreto. Entonces, realmente, hacer la carta a un niño para mí siempre es positivo, siempre es inteligente, siempre es apropiado, y si se la haces con más de un astrólogo, mejor, sobre todo para ver en qué puntos hay confluencias y demás. Luego veo que pregunta mucho el tema de Israel. Cuando acabemos la charla, hablamos nada, 5 minutos de Israel, para, para la Estoy gente que está leyendo esperando ya lo una opinión mismo, al respecto. voy con lo mismo y me lo he apuntado, Robert. No sé si tú sabes que yo también soy licenciada en Relaciones Internacionales, así que estos temas también me encienden y digo, bueno, si hay espacio, tenemos que sacar este tema Vale, seguro. perfecto. Bueno, Pues para los que están preguntando por el tema, sí, se abordará al final y además también hay que conocer tu opinión, también como astróloga y también licenciada en Relaciones Internacionales. fantástico. Bueno, vamos a seguir ahora con la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde como padres podríamos interceder en el destino de nuestros hijos forzando algo que quizás no es para ellos? Y esta pregunta surgió resumiendo muchas que están sobre todo vinculadas al tema del tipo de educación que les van a dar, si los pasan de un colegio fuera del sistema o no, si hay trabas al sacarlos, pues al igual es que el destino del niño es que se quede en la educación formal. ¿Sí? Esto para darle un poquito de contexto, a ver qué nos puedes contar de esto. Sí, es un buen tema porque nos lleva de nuevo a la pregunta de destino, libre albedrío y cómo se juega todo esto, ¿no? Y realmente, claro, no hay una respuesta unívoca. Lo que podemos tener claro es que la influencia de la educación y de los padres es muy importante, pero no determinante. O sea, frente a muchos estímulos que uno reciba en su educación primaria, si el niño es rebelde o la niña es rebelde, se va a rebelar y punto. Es decir, que da igual lo que le quieran poner, si la determinación del niño es fuerte, pasará todo tipo de obstáculos y hará lo que quiera.
Si el individuo es más adaptativo o tiene un espíritu más dócil, pues va a ser muy influenciado y muy llevado. Pero también si el individuo es dócil, es porque su misión de vida también tiene que ver con servir a los demás, con permitir que los demás tengan más el espacio, o sea, ya tiene esa disposición. Entonces, todo influye porque todo te permea culturalmente, pero realmente lo interesante es dotar al niño de elementos de juicio para que pueda tomar decisiones en los ámbitos en los que pueda tomarlo. Y no en los ámbitos en los que, por supuesto, por falta de conocimiento, criterio y experiencia vital, no puede. Entonces, cuando decimos vamos a respetar la voluntad del niño, primero es vamos a hacerle entender al niño dentro de su capacidad cognitiva y delineativa hasta dónde puede decidir y respetar eso en la medida de lo posible. Entonces, una educación que le agrega al individuo más conocimiento sobre el mundo del que vive siempre será positiva. Saber si es mejor una libre o demás depende mucho del niño, también de las circunstancias, de los padres, entonces no se puede dar una respuesta universal para todo. Por cortarlo por algún lugar, yo diría mejor tirar hacia una escuela más alternativa, más libre, como genérico, como general, porque la escuela del sistema, pues ahora mismo está para el arrastre, pero si no hay más remedio, tampoco es una locura, tampoco está tan mal. A veces logísticamente te va mucho mejor, o es más barata, o ya tienes a tus otros hijos ahí metidos, o las razones que sean. O sea, si por logística la escuela ordinaria tradicional es la que puedes, tampoco es un drama. Tampoco vas a estropear al niño porque todos venimos de esa escuela y al final hemos hecho lo que hemos podido. O sea que, en ese sentido, no tengamos miedo de estropear al niño con una decisión así. Lo que, entre comillas, puede estropear al niño es no dedicarle suficiente tiempo, suficiente atención, suficiente amor y, sobre todo, no hablar con él. Porque la educación que recibía en una escuela es una, pero lo importante es la que recibe de los padres. Entonces, eso es lo que puede estropear, entre comillas, al niño. Que no le des la educación como padre o como madre que realmente el niño merece, que es para que tenga una mente flexible, abierta, para que busque información sobre sí mismo, para que cuestione la que le dan, etcétera, etcétera. O sea, también sería el criterio, ¿no? Quitar un poco ese poder que estamos poniendo en algo que es una estructura externa y centrarnos más en lo que sí podemos dar o nutrir, ¿no? A los hijos, que ahí sí que esa es la parte importante y que sí está bajo nuestro control, porque, ¿no? Absolutamente, absolutamente es eso. O sea, vamos a enfatizar siempre en aquella parte que sí que depende de nosotros y en aquella que delegamos, si bien es importante, nunca va a ser tan determinante como aquella en la que podemos estar machaconamente presentes siempre. Genial. Gracias, Robert. La próxima pregunta es, ¿cómo saber si mi hijo está afectado gravemente por algo energético? Aquí ya nos metemos en el terreno de las energías, la limpieza y todo esto que, bueno, a muchos de aquí nos apasiona. A ver, el principal elemento es saber que si los niños están con parasitaciones o ataques energéticos, casi siempre es por cuestiones contextuales, por algo que está en el contexto, algo que está o en la familia o en el entorno o con la gente con la que se relaciona. Rara vez un niño, salvo que ya nazca con alguna cuestión kármica que ya se tiene que ver de nacimiento, rara vez trae alguna problemática energética de base. O sea, que normalmente es lo que está en el ambiente, lo que el niño está absorbiendo y por lo tanto si hay peleas, hay discusiones, o a veces son los vecinos de arriba, los de abajo, o algo familiar, que es lo que el niño va a captar. Entonces, lo primero es tratar de que el ambiente sea saludable y armonioso, porque si hay una problemática energética, casi siempre va a ser de los padres o de la gente que está alrededor. Lo mismo se aplica a las mascotas. Si de repente el perro o el gato empieza a enfermar gravemente, casi siempre será algo que no están expresando los padres. Actúan un poco como para rayos energéticos. Pues los niños igual. Entonces, normalmente es algo que está en el ambiente, que puede estar en el colegio, puede estar con los compañeros, con los amigos. Y al fin y al cabo, tampoco hay que sobreprotegerles porque el niño tiene defensas psíquicas brutales. O sea, tiene una potencia energética tremenda y más bien lo que hay que enseñar es a defenderle y a darle herramientas e instrumentos para que pueda lidiar con ello, porque al fin y al cabo los niños no nacen cojos energéticamente precisamente, sino que nacen con superpoderes, con superpotencia, y más bien es la educación de adultos lo que nos hace perderla. O sea, no pensemos que el niño pobrecito no puede defenderse. Digo, el niño generalmente se puede defender mejor que el adulto está más hecho polvo. O sea, que realmente si dotamos al niño de fortaleza, tiene potencia energética por un tubo. En todo caso, le falta resistencia mental y psicológica, pero la energética es una barbaridad lo que tiene. Bueno, aquí ya está
respondiendo a la siguiente pregunta, que era esta justamente, ¿no? Si hay que enseñar a los niños a que se hagan su limpieza, a que se protejan energéticamente, o es una labor que deberíamos hacer los padres, ¿no? Haciéndoles frecuencia, o sea, limpiezas frecuentes y cosas así para prevenir, ¿no? O protegerles el campo energético. Es mejor entonces que aprendan ellos, ¿verdad? Estos Sí, recursos. sí. Yo para mí creo que sería básico aprenderlo, normalizarlo y al igual que uno se acostumbra a ducharse, a lavarse, a tener hábitos de higiene a nivel físico, ¿por qué no a nivel energético? O sea, no entiendo por qué debería haber un tabú respecto al energético. Al igual que no tenemos un tabú respecto a lo físico, por lo menos lo elemental, yo le enseñas a lavarse los dientes, a ducharse cuando empieza a tener cierta edad. O sea, si todo eso es perfectamente natural, ¿por qué no tener hábitos de limpieza energética? Que además son bastante intuitivos, bastante lógicos, pues te visualizas una ducha de luz violeta, por ejemplo, pues cosas de estas que son súper sencillas, o te visualizas una burbuja de energía, o haces un decreto de soy luz, soy amor, no sé, lo que se te ocurre en aquel momento, pero algo que sea bastante lógico, bastante intuitivo, bastante bueno, bastante fácil de entender para el niño, que no le rechine, que no le parezca como un acto supersticioso y estúpido, sino que él realmente pueda comprobarlo, ¿no? Pues imagínate a ti mismo con una luz que te va rodeando y observa si esa luz se traba, si esa luz viaja fluidamente por las diferentes partes del cuerpo, o sea, cosas que son muy sencillas y muy básicas que podemos hacer los adultos cuando trabajamos en temas energéticos, los niños igual. ¿Que los padres le puedan ayudar también? Pues ¿por qué no? No es tampoco incompatible una cosa con la otra, pero mejor que sean, en la medida de lo posible, cuanto más autosuficientes mejor. Porque si van a depender constantemente de los padres, pues habrá un momento que, oye, mira, yo esto, házmelo tú. No, Y y digo, pues no, mejor empieza a hacerlo constantemente tú. habrá que estar haciéndolo porque al final todos estamos siempre expuestos, ¿no? Lo que tú dices, nos bañamos frecuentemente, ¿no? ¿Y qué opinas de las gemas, por ejemplo, para este trabajo de protección? Yo, por ejemplo, a mis hijos les doy una selenita para que se limpien energéticamente. Y bueno, con el pequeño sobre todo me funciona más que la imaginación y esto, porque ahí un poco como que se traba por la edad, ¿no? ¿Crees que este es un buen recurso también, utilizar minerales para la limpieza? Sobre todo para aquellos que son más táctiles, que requieren de un correlato más físico para poder creérselo. Si no, a lo mejor, si solo me lo imagino, parece que no estoy haciendo nada. Entonces, si el niño es imaginativo, sí, solo visualización, pero aquel que es más terrenal, más material y más táctil, le das un mineral y entonces, no, realmente el mineral, con la energía que tiene por su neutralidad y por su frecuencia, te estabiliza. Y además que se le puede dar hasta una explicación bastante fisiológica y bastante fácil de entender, ¿no? Digo, si la radio, por ejemplo, funciona por ondas y por frecuencias y nuestro cuerpo es un sistema que realmente está recibiendo ondas energéticas de una manera o de otra, todas esas ondas nos desestabilizan. Entonces, cuando nosotros utilizamos un mineral, estamos utilizando una onda neutra, una onda muy estable. Entonces, aunque solo sea para equilibrar y estabilizar nuestro campo energético, pues ya tiene bastante sentido. Por eso los minerales, la gracia que tienen es su homogeneidad de onda. Mientras que estamos en un mundo que es completamente permeable y fluctuante a nivel electromagnético. Entonces, solo desde ese punto de vista puramente físico, bastante intuitivo y fácil de entender, el niño dirá, bueno, pues me voy a limpiar un poco con la piedra porque algo me ayudará por lo menos a equilibrar, a neutralizar y a homogeneizar la onda. Bueno, yo ya les hago volar, les explico que como la selenita tiene las rayas blancas, son rayos de luz que con eso ahuyentan los monstruos y bueno, cosas más así, ¿no? Quizás que sí que tienen como una parte más imaginativa, pero que bueno, a veces es esto, desarrollar la creatividad para tratar de darles estos recursos. No, si el niño está abierto, ¿por qué no? Es decir, si lo entiende, le parece bien y ya no te pone resistencia, pues sí, vamos un poco más allá. O sea, lo veo perfecto. Bien, y a la hora del sueño, ¿qué opinas acerca de si es mejor que los niños duerman solos o acompañados? A nivel energético hablo. La parte emocional entiendo que al igual pues muchos niños buscan dormir con los padres por miedos, ¿no? Que hay una etapa que es normal que tengan miedos y tal, pero a nivel energético, cuando los campos, ¿no? Que dormimos a veces creo que se contaminan, tú corrígeme, ¿eh? Cualquier cosa, porque no... ¿Es mejor dormir con ellos y al igual pasarles algo que es nuestro o es mejor que duerman solitos? ¿Qué opinas? Obviamente, a partir de la edad en la que ya deberían empezar a dormir solos, que no me voy a enterar cuál es la edad, depende mucho del niño, de los padres y demás, pero sí, en principio mejor solos, porque como tú bien dices, hay una
permeabilización de los campos energéticos, que de todas formas, aunque esté en la habitación de al lado, también lo vas a notar, ¿eh? O Mm. sea, tampoco va a cambiar tanto eso. Es decir, si estamos en la misma casa, algo hace el tener las habitaciones separadas, pero tampoco es una panacea. O sea, los campos energéticos de todas las personas que están en una casa tienden a sincronizarse. Entonces, los sueños de uno afectan a los otros. Entonces, si los padres están nerviosos o lo que sea, el niño va a captar toda esa información en sueños. Ahora bien, si ponemos una pared, ponemos una cierta barrera, también ayuda a que eso no entre. Sobre todo, claro, los padres es lógico que tengan preocupaciones variadas y variopintas de temas de trabajo, que luego le dan al niño, tampoco el niño entiende exactamente de dónde viene ese mal rollo, pero le llega. Claro. Entonces hay que tener en cuenta que es mejor poner una cierta distancia para que uno no acabe contaminando al otro, porque sí, le acaba llegando todo lo del adulto. Ay, pobrecitos. Pesadillas y miedo a los monstruos. ¿Qué implican a nivel energético y cómo podríamos ayudar a nuestros hijos, los que están en una edad donde es habitual, ¿no? Que vean esto entre los 4, 5, 6 años, incluso algunos nenes más grandes, ¿no? Tienen mucho miedo a la oscuridad y imaginan y tienen miedo de que aparezca el monstruo y todo esto. A nivel energético, estos miedos que implican, ¿es una percepción real de que hay algo ahí o forma parte de la imaginación de los niños? Hay una mezcla de ambos, hay mucho que puede ser imaginación y literatura y otro que son entidades del astral que obviamente el niño puede percibir y puede ver. Para mí lo más inteligente es plantearlo como un juego de superhéroes. Entonces decir, a ver, mira, los monstruos realmente no tienen poder, no tienen capacidad de hacerte daño en el astral y de hecho más bien te temen. Es casi una muestra de respeto el que aparezcan allí. Entonces en el campo astral, si tú tienes suficiente capacidad como para confrontarlos, ellos se asustan muchísimo porque realmente no tienen fuerza de entidad. Pero ellos se basan en intentar hacerte miedo. Su juego, su victoria es que tú tengas miedo. Sin embargo, aun teniendo miedo, si les confrontas, acabarán yendo. Entonces piensa que tú en el otro lado, en el sueño, eres como un superhéroe. Pues yo lo plantearía como una historieta de superhéroes. Y diría, oye, puedes ganar, saca tu espada de luz o lo que sea que te apetezca, y entonces podrás expulsarlos y repelerlos. Y realmente habrá un momento en que no solo no vendrán monstruos, sino que te vendrán aliados. Y vendrán pues el arquero, vendrá el mago, vendrá la hechicera y vendrán a tu vida a ayudarte en forma de guías. O sea que realmente tú decides si quieres repeler y expulsar a los monstruos, atraer a tus guías y a tus aliados, porque realmente pueden llegar a aparecer. De ahí el concepto siempre del amigo imaginario, que no deja de ser una proyección de entidades aliadas que podemos llegar a conectar con ellas eventualmente. Entonces el niño, enseñarle ese mundo mágico, que lo va a entender porque intuitivamente todos lo llevamos dentro, pues es relativamente fácil utilizando ese folclore, esa literatura o esa mitología infantil que seguramente va a poder entender muy bien. Y esto, bueno, hasta los 7 años, ¿no? Existe esta conexión tan fuerte. A partir de 7 años, que es la primer cuadratura de Saturno, quizás está esta posibilidad, ¿no? De que es como que se corta ese cordón de conexión con toda la parte más espiritual que tienen los niños. ¿Es esa la edad más delicada o...? Sí, esa es la más delicada y yo no diría que se corta, sino que se agrega una capa más. Es decir, pasamos de la fase de la luna, los 7 primeros años están regidos por la luna, que es la parte emocional, con muy poco filtro, y luego se agrega la parte de Mercurio, que es la parte mental. Pues cuando agregamos una parte intelectual que va entrando en un nivel de desarrollo superior, entonces lo que se hace es filtrar la información que recibimos a través de los diferentes canales. Ese filtro, si se vuelve cada día más denso, pues va poco a poco deshaciendo la conexión que tenemos con el otro lado. Por eso las personas que no desarrollan demasiado la esfera mental, la esfera intelectual, que no se bombardean con datos a sí mismas, pues mantienen siempre la conexión. Y lo mismo, aquel que aprende a relajar la mente, a flexibilizarla, a tener una mente más abierta, puede volver otra vez a reconectarse con ese mundo invisible. Por eso todo es la relación entre el corazón y la mente, entre los 7 y los 8 años, por así decirlo, en esa transición, cuando realmente nosotros tenemos la sensibilidad del niño, de los 7 primeros años, la conexión con la luna, la parte emocional, y luego le agregamos la parte mental, que es la interpretación de los hechos. En lugar de cerrar nuestra mente, la seguimos abriendo, pero le damos un poco más de control, de coherencia, de concordancia. Entonces, realmente, no es que se corte, sino que simplemente agregamos una capa de densidad. Y si esa capa es demasiado densa, entonces sí que se corta la conexión, sí que se impide, precisamente porque se crea una barrera entre una y la otra. Pero esa barrera se puede deshacer en cuanto uno empieza a abrir la mente y dejar abierto el O corazón. sea que
en esta etapa es interesante que tanto padres, madres y educadores, ¿no? Cuidemos un poquitito este desarrollo mental para que no se genere esa capa tan densa. Es cuando en el colegio empiezan ya a martillarle y a adoctrinarle al máximo con tonterías y Es con justo la ideas. etapa que se les exige ser más adultos, la responsabilidad, las tareas, las evaluaciones, todo. Pasan a primaria, dejan de ser niños achuchables y, bueno, eh, todo esto que ya conocemos. Robert, ¿qué opinas? Acá voy a abrir un melonazo del acceso a la tecnología en los niños. A ver, yo pienso que no es tan preocupante en el sentido de que si nosotros nos retrotraemos, por lo menos los que tenemos tu edad y la mía, también en mi casa siempre estaba de alguna manera u otra o la televisión abierta o la radio o lo que sea. O sea, casi siempre había un dispositivo tecnológico y electrónico que colmaba bastante atención. Sí, a veces estábamos leyendo y demás, pero era bastante habitual que estuviera el televisor encendido. Y creo que en mi casa y en la mayoría de las casas pasaba esto. Entonces somos una generación que hemos crecido con la tecnología. No con la misma tecnología, pero sí con tecnología y sí con pantallas. Que hubiera una pantalla para todos o una para cada uno tampoco cambia tanto la ecuación, tampoco es tan diferente. Y además, el mundo que se van a encontrar es un mundo muy marcado por la tecnología. Entonces, aquí la cuestión es cuánto tiempo se consume tecnología. Incluso, ya no solo como niños, sino como adultos. ¿Cuánto tiempo dedico a mirar el móvil o el ordenador? Si dedico muchas horas, ¿con qué autoridad moral a tu hijo le vas a decir, oye, tú dedica menos y tú estás todo el día enganchado? Pues entonces, si se crean hábitos que sean inteligentes y sobre todo agradables fuera de la tecnología, eso es lo que va a hacer que el niño no acabe adicto. O sea, ahí también que se convierta en un reto para el adulto. Si realmente el móvil o la tablet o lo que sea le está proporcionando al niño una diversión muy superior a la que se le puede proporcionar fuera, entonces hay un problema allí. Y digo, vale, pues si yo consigo llevar al niño al parque y hacer que disfrute, que se lo pase bien con juegos, entonces no va a añorar la tecnología. Entonces ahí hay un reto también personal para decir, oye, yo tengo que conseguir ganarme al niño para que pueda disfrutar fuera o me lo llevo a hacer deporte y que se disfrute hasta que encuentre cuál es el deporte, cuál es la actividad, cuál es el hábito artístico, lo que sea que le guste más que la tecnología. ¿Por qué? Para que realmente escoja libremente. No tengo ganas de estar tanto rato con el móvil. Quiero hacer otras cosas porque me apetece. No simplemente porque se lo hemos impuesto, porque no es para ti, porque si no, al final lo que va a hacer es todavía sobrevalorarlo más y querer pasarse todo el día con el móvil porque tiene anhelo de ello, porque es mucho más divertido que la otra porquería que le estás dando. Entonces, tenemos que ser, bueno, no me incluyo aquí, pero figuradamente, como padres, como educadores o con lo que sean, lo suficientemente buenos para dotarle de alternativas que sean mejores al móvil, para que no escoja el móvil o que lo tenga un ratito al día, pero no desde luego todo el día. Claro. Sí, porque también es como encapsularse, ¿no? Como si fuera una, aparte de una adicción, es como desconectarse de la realidad, meterse en un mundo, ¿no? Demasiado neptuniano también, un poco, ¿no? Y desconectar de lo que está pasando aquí ahora. Y no deja de ser también como si fuera la, bueno, la publicidad, o sea, puede entrarles a partir de las pantallas un montón de información en el subconsciente, ¿no? Que bueno, que es bueno, quizás mucha más que la que nosotros hemos tenido. No, Sí, quizá un es poco como más excesivo, invasiva, un poco ¿no? más abusiva, pero nosotros hemos tragado publicidad de televisión también para aburrir. Quiero decir que podemos hasta tatarear anuncios de nuestra época y ahora casi no vemos anuncios de televisión. La mayoría no tenemos televisión, no la vemos, pero es igual, te la comes con el móvil, te la comes con YouTube, te la comes como sea. Yo no veo que sea especialmente más delicado de lo que fue en nuestra época. Sí que quizá es más espectacular por el hecho de que el smartphone y la tablet marcan un poco la diferencia, pero no deja de ser la tele. O sea, si antes estábamos, yo qué sé, 4 horas viendo la tele, pues ¿qué más da 4 horas viendo la tablet? No es tan diferente. No, pero es la inmediatez, porque muchas de estas pantallas, claro, van pasando y al final Eso, es como que no les gusta ninguna y van tac, 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 y acaban con unos estados de euforia, bueno, que parecen poseídos a veces, ¿sabes? sí, Pero esto ya sería un síntoma de adicción, ¿verdad? O sea, ya esto sería cuando el niño está totalmente adicto al tema. sí. Y eso también depende de la naturaleza de las actividades que estén haciendo con la tablet y con el móvil. Si están pasando de una cosa por la otra, es que porque tampoco saben ni lo que están buscando. Entonces ahí se les supervisa. Digo, no vas a ver un vídeo, pero te voy a dejar el vídeo 1 hora, por ejemplo. Mm. Te pongo una película. Perfecto, pues una película. Pero que me esté cambiando de vídeo a vídeo en YouTube, digo, no, así no vamos Claro. bien. Me O sea, estoy tecnología sí, pero limitada.
Claro. Es decir, sí, si quieres jugar a un juego, te pongo un juego, pero no me cambies cada 5 minutos de juego. Con Claro, este juego te lo pasas. Entonces ahí, cuando ya ves en un momento dado que el juego es retador, que te lo pones cada vez más difícil, al final el niño acaba abandonando el videojuego porque ve que es complicado, que le exige esfuerzos mentales, entonces lo deja por hartazgo. Pero claro, si cada vez que se aburre un juego, cada 30 segundos cambia a otro, eso es lo que le crea un patrón adictivo, donde está buscando una gratificación fácil y eso es lo que le crea el problema. Ahora no, ahora te pongo con el juego, ahora te lo pasas. Venga, tenga un rato. Al momento que lo dejará él porque quiere, digo, ya no quiero jugar más, me he cansado porque es difícil, perfecto, pues entonces ya dejará la tablet él solo porque le apetece. claro. Lo suyo sería la condición, ¿no? Vale, pues tienes el móvil tanto rato, pero tienes que escoger un juego desde que empiezas hasta que terminas. Y no se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, para Por ejemplo. establecer Sí, en plan entonces, una norma. sí, jugar todo el rato con las normativas, o sea, como en cualquier juego hay que poner unas reglas. Entonces digo, sí, sí, yo te dejo jugar, pero con estas reglas. Si respetas las reglas, puedes jugar. Ahora, no puedes hacerlo de cualquier manera. ¿Por qué? Por tu protección y por tu salud mental. Y digo, y no porque seas niño, si a un adulto básicamente le recomendaría lo mismo. Tal cual. Si es que muchas veces sin darnos cuenta vamos mirando y tac, tac, tac. A mí me pasa que chequeo automáticamente todas las aplicaciones y de repente digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cuántos segundos pierdo al día? Doble chequeando, triple chequeando las cosas y no tiene sentido, ¿no? Al final podemos coger el móvil, usarlo para una función, revisar todo y aparcarlo. Pero el componente adictivo que tiene para todos, bueno, es lo que ya comentamos, ¿no? Vale, pues entonces esto, tecnología sí, pero con límites sanos. ¿Qué sistema educativo es el más apropiado según tu criterio? Que les prepare para el futuro. Yo casi diría radicalmente ninguno, ningún sistema educativo, por lo menos de los que existen está claro que ninguno, pero lo más parecido es una escuela libre, una escuela Waldorf, una Montessori, serían los que más se aproximan por lo menos a lo que sería para mí una buena educación o directamente la educación con los padres, o sea, que le eduquen los padres y punto, que no vaya a la escuela, sino que le eduquen los propios padres y obviamente estos que tuvieran suficiente respeto y conocimiento del niño. Para mí, lo importante de una educación sería conoce bien al niño que estás educando. Por eso para mí la astrología es importante. O sea, conócele bien y también conoce el medio que se está enfrentando él. Conoce bien a qué se va a enfrentar en esta vida, qué tipo de desafíos puede tener, los desafíos sociales, desafíos profesionales, y tratar de darle aquellas materias que sabes que más le van a ayudar en la vida. O sea, prácticamente lo que más podía echar en falta en la escolarización que hemos tenido nosotros son materias fundamentales que nunca se impartieron. Pues esas son las que hay que empezar a enseñar. Pues derecho, economía, primeros auxilios, temas de salud, de nutrición, de inteligencia emocional, de psicología, de filosofía, de metafísica. Bueno, pues todos esos temas que no se tocan jamás. Y dentro de la matemática podríamos entrar a perfeccionar mucho todo lo que son reglas de tres, cálculos y operaciones estadísticas, o sea, todo aquello que sí que se puede utilizar mucho en lo que es la vida O cotidiana, hacer Hacienda, razonamientos que te estadísticos. enseñen a hacer una declaración de la renta, por ejemplo, ¿no? Sí, es Exacto, es que decir, ostras, trámites burocráticos y administrativos, que todo eso se comprenda muy bien, las diferencias que hay entre ser autónomo, entre ser empresario, lo que hay que presentar, los impuestos, toda esa parte que es tremendamente complicada, que como adultos nos abruma, que eso esté bastante claro, que se entienda bastante bien, lo mismo que la base del derecho, porque eso va a hacer que el niño nazca con una inteligencia financiera y que salga muy dotado para lo que luego va a ser su vida profesional. Esto como los mínimos. Y luego un alto nivel de especialización, si hay algún tema que le interesa mucho, pues ahí lo especializamos bastante, pero siempre teniendo unos mínimos en todas las materias que son troncales, que son un poco las que hemos dicho. Sí, a nivel lingüístico también, en lugar de estar analizando estructuras gramaticales, que tenga un buen léxico, que tenga una buena cultura novelesca para que lea libros que le interesen y que le gusten y así que tenga un buen léxico fluido, para que se especialice en aquellos temas que realmente le apetecen. O si le gusta el entretenimiento, pues el entretenimiento y que se dedique a hacer teatro o a escribir. Pero en todo caso, respetar mucho sus gustos, sus inclinaciones naturales, potenciarlas y darle los mínimos necesarios como kit de supervivencia para la jungla social que se va a enfrentar en el adelante. total. ¿Crees que es importante que los niños aprendan todo lo básico, por ejemplo, ¿no? De arreglar una tubería de la casa. Es que yo digo, hay cosas tan básicas que, es que no se enseñan en el cole. Lo de primeros auxilios que decías, cómo atender una herida, cómo, ¿no? Hacer estos masajes cardíacos. Las cosas, ya te digo, de la casa, de cómo arreglar o cómo pintar una pared, qué tipo de pinturas, tonterías, pero que al final son cosas con las que nos vamos encontrando día a día
y que muchas veces hemos tenido que rompernos la cabeza para resolver o tienes que acudir a otra persona que lo pueda hacer. ¿Cómo arreglar un coche, por ejemplo? Cambiar una rueda. No sé, es que son esto, ¿no? Los básicos que decías. Si van a un colegio donde no les enseñan nada de esto, sugieres que como padres todo esto les vayamos enseñando, ¿verdad? Es que sería el eje vertebrador de una buena educación para un niño. O sea, teniendo en cuenta que la cantidad de materias wikipédicas, es decir, cosas que al final es cultura que puedes encontrar en cualquier libro, en cualquier lugar, ¿cuál es el papel que tiene entonces ahí toda la estructura normativa, el docente, para explicarte eso? Que al final, si el niño sabe leer, pues que lo lea y ya está. Y en todo caso, que tenga un tutor que le responda a preguntas cuando tiene dudas. Pero ya está, que me explique lo mismo que está en el libro, ¿qué sentido pedagógico tiene? No, O sea, claro. el sistema está fatal. Luego los profesores hacen lo que pueden, pero el sistema en sí mismo está diseñado de una manera horrible y, por supuesto, a mala leche. No es un accidente que esté hecho así. Eso se ha hecho así para que crear esclavos, sistemas de obediencia, premios, castigos, estructuras jerárquicas, adoctrinamiento cultural. Bueno, pues está hecho de esta manera precisamente para que el ser humano no sea independiente y que jamás se emancipe del Estado ni del sistema. O sea, que siempre siga pensando mediante una estructura que previamente se te ha metido en la cabeza y no te das ni cuenta y está siendo pensado por tu cultura. Bueno, y toda tu vida está prediseñada también, ¿no? Entras, haces esto, haces lo otro, después aquí, y está todo el recorrido donde habrá algunas vertientes que se abren, pero al final todas terminan en lo mismo. O te sales de eso y tienes que sobrevivir como puedes, o ahí, ¿no? A la carrera de las ratas que dicen. Entonces, para ti en el sistema educativo, ¿es mejor que exista un cambio desde dentro o desde fuera? Esto me lo ha preguntado una persona que trabaja dentro del sistema operativo, perdón, dentro del sistema educativo y muchas veces se pregunta qué hacer para hacer ese cambio, si es mejor desde dentro empezar a luchar para que las cosas cambien o si realmente, o sea, hay que sacarlo por completo y crear un sistema educativo nuevo. ¿Qué opinas de esto? Las dos cosas. Digamos que el que está dentro va a tener de responsabilidad, vamos a decir, un 20% dentro de la ecuación global. O sea, el 80% es el que lo hace fuera del sistema, porque ese es el que realmente puede innovar más, probar más, ser más libre y también poner a prueba lo que funciona. Es decir, que vale, proponemos una alternativa, pero tampoco tenemos claro qué va a pasar. O sea, si no hay un experimento, no se ha puesto a prueba, no podemos pulir detalles y errores. Claro, aquí salen muchas ideas más o menos aproximadas. Luego habría que ver eso, cómo se estructura en un plan educativo para que eso sea funcional, para que funcione bien y que luego el niño realmente salga mucho mejor preparado emocionalmente, psicológicamente y a nivel de habilidades y competencias en el mundo real. O sea, que básicamente esto tiene que ponerse a prueba fuera. Y luego dentro, lo que se pueda, que para mí es un 20% respecto al otro 80%, hacer lo que se pueda. O sea, ir tratando de meter con calzador pues, alguna asignatura más alternativa, flexibilizar los modelos educativos, que el profesor que no le controla mucho, pues que lo haga un poco a su manera. Bueno, ya me consta, muchos profesores que son consultantes que ya me lo cuentan que lo van haciendo. Eso está genial, pero claro, no se pueden hacer maravillas a corto plazo teniendo en cuenta que toda la educación está controladísima por los de arriba. Entonces, el que lo hace es alguien que lo hace un poco por cuenta y riesgo y sí que a veces te puedes encontrar pues algún colegio, alguna escuelita o lo que sea que no ejerzan demasiado control y ahí cuelas algo, pero aprovechándote un poco de la negligencia en el control que tienen los de arriba. Entonces, a partir de ahí, pues tú avanzas hasta que alguien te toque la cresta y te diga, oye, ¿qué estás haciendo? Y digo, ah, no, perdón, es que como nadie me decía nada, pues yo he ido avanzando. Entonces, sí, hay que hacer cosas de dentro, pero no es el eje central. El eje central es lo que se puede hacer desde fuera, que es ahí donde realmente se puede poner a prueba que lo que decimos tiene sentido. Y entonces, si ahora estamos en un momento, ¿no? Como de transición, por lo que estás comentando, ¿no? Donde hay un sistema educativo que tiene que de alguna manera, pues, transformarse o caer y uno nuevo que tiene que emerger. ¿Cuánto crees que puede durar este periodo de transición entre un sistema y el otro? ¿Crees que Urano en Géminis podría ser... No. Urano será el revulsivo, entra en 2025-26, son 7 años. Transición se tiene que hacer durante Urano en Géminis. Entonces, podemos decirlo que en estos 7 años, o los próximos 9 años, por así decirlo, tiene que haber una transformación radical. No sé hasta qué punto, pero desde luego
bastante importante y bastante significativa. O sea, va a ser notoria para cualquiera. Cualquiera va a poder darse cuenta de que hay un antes y un después tremendo y que todo lo que estamos hablando ahora casi utópicamente, dentro de unos años, empezará a estar bastante normalizado. Eso no va a detener el intento de adoctrinamiento por parte del sistema. O sea, de hecho, se va a recrudecer porque los dos movimientos van a funcionar en paralelo. Por eso a veces puede crear un poco de confusión. El adoctrinamiento va a avanzar muchísimo y ser tan radical que eso es lo que va a permitir que haya una respuesta alternativa mucho más fuerte. Porque Claro, imagínate que ahora el sistema se flexibiliza un poco más, es más abierto, pues bueno, pues ya no hay necesidad de alternativo. Si ya más o menos lo están haciendo bien, pues ya me olvido del tema. No, las dos cosas van a la vez. Me presiona más con un adoctrinamiento cada día más grosero y más excesivo, y esto es lo que hace que los padres y madres que se van revelando pues van creando una alternativa mucho más seria, mucho más organizada, porque lo otro es insufrible. claro. Crece la luz, crece la sombra y así, ¿no? Bueno, Es que es así como funciona. claro, claro. Mm. Em, Robert, ¿qué cuestiones deberían ocuparnos con respecto a la Agenda 2030 y el futuro de nuestros hijos? Este es el motivo por el cual te pregunté, podemos hacer un directo, porque cuando vi todas estas cosas, bueno, estaba encendida a fuego y me encantaría escucharte con respecto a esto. Respecto al tema este de adoctrinamiento, cómo va a llegar, hay una parte que permite ser optimista. Y es, yo estoy prácticamente convencido de que gran parte de las políticas de educativas de 2030, de todo lo que ya sabemos, lo que buscan realmente es crear división social, no implementarse finalmente. Y me explico, porque por muchos motivos. Primero es porque hay una incompatibilidad manifiesta entre una promoción que se está haciendo culturalmente, por ejemplo, del Islam, de una migración masiva, y luego las políticas LGTBI. O sea, la gente que viene del mundo islamista, donde prácticamente ser homosexual es pena capital, ¿cómo va a encajar luego que al niño le estén adoctrinando de una manera donde, bueno, se permite, que cosa que me parece perfectamente genial, la homosexualidad, pero es muy incompatible con las culturas de las que ellos vienen? Entonces no puedes promocionar dos culturas al mismo tiempo que están en franca contradicción. Lo mismo la transexualidad y demás. Entonces yo lo que creo es que lo que buscan es crear un choque. También aquí, todo lo que son religiones, católicos y demás, también están en contra, están oponiendo. Entonces ellos no van abiertamente en contra de ninguna religión, de hecho incluso promocionan el Islam y al mismo tiempo algo que es totalmente antirreligioso. Entonces, lo que yo creo que buscan es un choque de trenes. No creo que venga toda esa política para quedarse. Pensemos en Estados Unidos, que es un poco la cuna de este mundo del no binario y demás, y son tremendamente cristianos y va completamente en contra una cosa de la otra. Entonces, eso es para crear un choque entre la izquierda y la derecha. Bueno, lo que queda de esa izquierda y de esa derecha ideológicas. Entonces, eso nunca va a avanzar demasiado porque ya hay una oposición controlada dentro del sistema que es la derecha. La derecha va a defender un rol más conservador, la izquierda un rol más progresista, y ahí es donde van a mantener a la gente enredada. Entonces, yo no tengo nada de miedo respecto a que esto vaya a cuajar muy a largo plazo, primero porque es muy contrainstintivo, muy contraintuitivo, y segundo porque ya la propia derecha del sistema se va a oponer. Y de ahí que entonces es la manera de que la disidencia se aglutine en el voto a la derecha, pensando a la derecha me está defendiendo de algo fundamental de la agenda. Digo, para mí no es un tema fundamental de la agenda. Para mí eso es simple distracción, porque los otros temas son aquellos en los que la izquierda y la derecha están de acuerdo. Pero si la derecha y la izquierda están en desacuerdo, entonces es un tema de distracción. Y aquí Claro. tenemos a la derecha en general oponiéndose a todas estas políticas. Es verdad que voy detectando en muchas de las noticias y todo esto cierto afán por generar conflicto, ¿no? Al final, pues esto, ¿no? Divide y reinarás. Exacto. Entonces, si hay una división, o sea, si todo el tema LGTBI, todo lo que trae, tiene mucha gente en oposición, pero de base, porque es lógico, o sea, es completamente forzado, impostado, o sea, si el tema va de respetar a los demás, respeta y ya está, no tenemos por qué abanderar nada, respeta a todos los seres humanos, punto. Ya está. Y si alguien hace algo delictivo, denúnciale, pero no necesitas faltar el respeto. De hecho, hasta en un juzgado, si denuncias a alguien, tienes que darle con respeto, aunque vayas a condenarle a una pena de cadena perpetua. O sea, el respeto siempre tiene que estar, este como este.
Entonces no necesitas abanderar nada. Entonces siempre habrá una oposición natural dentro del sistema y ese es un tema suficientemente controvertido como para que el propio sistema no deje que avance. Por eso, para mí es un tema que está diseñado para distraer, pero no me preocupa lo más mínimo y no creo que esto vaya a recorrerse tanto tiempo y además siempre habrá un porcentaje importante de la población que va a estar Que en no, contra, niños incluidos. Entonces, esto no tiene me cuajo. consta de que hay colegios, por ejemplo, en los cuales ya desde muy pequeños a los niños 4 o 5 años, por ejemplo, les preguntan, ¿te sientes niña? ¿Te sientes niño? Claro, y a esas edades al igual no existe ninguna conciencia de niño, niña, ¿no? Es como lo de los colores, este color es de niño, este color es de niño, ¿no? Y es como ya ponerles encima, ¿no? Un asunto, pues esto, ¿no? A niños que al igual ni siquiera saben de qué se Claro, está claro que no. tratando. O sea, me refiero, es una aberración tan obvia que mucha gente ya se está rebotando. A eso es a lo que me refiero. Que es tan descarado, es tan bestia, es tan abusivo, tan invasivo, Mm. que hasta la gente más normal y corriente, la mayoría se están diciendo, oye, la voluntad del niño está viciada. O sea, un niño no tiene capacidad para tomar ese tipo de decisiones porque no tiene conocimiento. ¿Cómo va a saber lo que es un niño y es una Y niña? que no quita que haya casos así Claro, debamos incluirlos, ¿no? Porque yo digo, bueno, al final la inclusión es incluir, pero no estar como a la búsqueda de, bueno, incluyamos a todos, ¿no? Porque entonces al final, pues esto, pero que cada uno lo haga, pero cuando ya realmente, sin tener presiones externas, sin tener un condicionamiento obvio y notorio, oye, que el niño, cuando sea adulto, que decida lo que le dé la gana. Perfecto. Pero claro, cuando hay una promoción tan descarada, digo, ahí estás condicionando y viciando la voluntad. Entonces, cuando hay un vicio de la voluntad, porque ha habido un condicionamiento previo casi coactivo, y más a un niño que todavía no tiene ni siquiera criterio para poder decidir, hombre, pues total. evidentemente es una voluntad Bueno, y viciadísima. de aquí yo también tengo información de niños relativamente jóvenes que incluso aprovechan todo esto para hormonarles, operarles y después todo esto, claro, afecta también a la reproducción, a la fertilidad, a un montón de cosas. Y aquí viene lo que te digo que ya es, bueno, es un tema que me da vueltas por la cabeza y quería conocer tu opinión, es simplemente una intuición si todos estos asuntos que se van planteando tienen que ver en última instancia, ¿no? Con que no podamos reproducirnos naturalmente como especie y que finalmente acabemos como dependiendo de esos vientres externos que ya están promocionando, lo van como soltando así, y claro, eso implicaría ya directamente el tema emocional, ¿no? El vínculo madre-hijo, todo esto se perdería lógicamente, pero además daría lugar a una manipulación y a un control genético total. Bueno, estas ideas se me van cruzando a veces y quería conocer tu opinión de esto. Todo apunta a que eso es parte de la agenda, eso sí, o sea, que realmente se intenta penalizar la reproducción biológica, eso es evidente, y además hay muchísimo también primado negativo, como decía Enrique, al respecto. O sea, en muchas películas ese tema ya se trata, en mucha literatura también, o sea que parece claro que es uno de los intereses de la agenda, todo lo que implique desvirtuar el vínculo entre individuos, sea familiares, sea de pareja, sea padre, hijo, madre, hijo, o sea, todo eso trata de desvirtuarse y de que sea siempre el Estado, es decir, ellos los que intercedan e intermedien en todas las relaciones. Entonces, eso siempre está dentro del plan para ejercer más control. Y evidentemente, si ellos pueden manipular el proceso de gestación, de creación y demás, ellos tienen más control y más dominio. Claro, si uno tiene pues, sus hijos en su casa y tiene una comadrona que contrata, además, ellos no tienen nada que hacer, nada que decir. O sea, ellos lo que quieren es supervisarlo todo, controlarlo todo, porque si ellos tienen el control de todo, entonces también tienen el poder sobre todo. Tú imagínate con todo lo que absorbe un bebé mientras está a los 9 meses en la barriga de la madre, ¿no? A nivel de su subconsciente, pues todo eso, o sea, podrían ponerlos en una habitación y hacerles escuchar mil películas o cosas, o sea, es que realmente es como... Claro, lo puedes manipular como quieras. Y además, sobre todo, en un momento dado yo te puedo cancelar socialmente y decir, mira, pues tú no puedes tener hijos. O sea, como no puedes tenerlos biológicamente, pues yo te retiro un derecho, o sea, los derechos te los retiro y a lo mejor por un crimen o por lo que sea, por desobediencia, pues ya tu útero está prohibido y como ya no tienes la posibilidad de tenerlos biológicamente, pues artificialmente dependerás de unos permisos. Como esos permisos los controlan ellos, pues puede haber un mercado negro, sobornos, etcétera, etcétera, De etcétera. O todo. sea, una distopía de manual, por supuesto. Yo lo veo por ahí y también lo veo porque he tenido muchos casos de consultas
de chicas jóvenes en buena situación de salud y todo, que no pueden quedarse embarazadas. Yo creo que también esto podría ser una consecuencia de el pinchazo aquel, ¿no? Pero es un tema que me preocupa porque digo, ¿cómo puede ser tantas chicas, chicas jóvenes, sanas, en buena situación, con trabajo, estabilidad y todo, que no puedan quedarse embarazadas? Claro, ahí ya podemos entender que hay diferentes elementos seguramente exógenos que han sido o introducidos al cuerpo, como bien ya apuntas, o que han llegado por otras ondas o por donde sea, pero que están alterando la biología del individuo. Entonces, todo eso está afectando, porque sí que es verdad que hay muchos más casos de infertilidad que no tienen ningún sentido cuando se da en mujeres jóvenes en edad fértil, con buena salud. Digo, bueno, entonces esa buena salud hay que entrecomillarla. Ya, sí, porque donde consumamos o lo que hagamos podemos hacer más o menos conciencia, pero al Mm. final sabemos, ¿no? Que si tiran cosas y todo, pues es el aire que respiramos, ¿no? A no ser que vayamos con una máscara con filtros anti todo, pues es el aire que nos toca y el agua que nos toca y todo, ¿no? Así que bueno, Robert, he terminado con toda la lista de preguntas. Pensé en un momento que no íbamos a llegar, ¿eh? Cuando vi